Para este ejercicio, lo que vamos a hacer es, ya pues en un tutorial anterior habíamos visto cómo hacer para hacer rodar un elemento sobre un elemento que está alineado a un spline. Entonces vimos los inconvenientes que hay y cómo resolverlo. Pero en este entonces vamos a resolver ese mismo problema, pero entonces vamos a agregarle algunas herramientas que nos van a facilitar hacer los cálculos cuando tenemos un spline que no es como por ejemplo un círculo que ya sabemos cómo calcular el perímetro. Entonces, en este vamos a hacer algo un poco diferente. Entonces, acá le vamos a colocar 7 y aquí le vamos a colocar 45. Listo. Entonces ya tenemos un cilindro. Lo voy a dejar así con pocos polígonos para que veamos cómo funciona la rotación. Entonces, ahora voy a agregar dos objetos nulos y meto el cilindro en el objeto nulo. Entonces, como vimos en el anterior video, esto nos permite que pueda girar cuando está alineado al spline, que el resto no nos permite hacer esto. Entonces, acá le voy a llamar llanta. Y esta llanta la voy a meter dentro del otro objeto nulo. Acá entonces voy a crear en la vista superior, voy a crear un spline. Y acá y lo hago interpolación suave. Voy acá y le digo, y vuelvo y le digo base. Acá le voy a llamar uniforme. Y acá entonces ya eso nos permite manipular la forma. Lo podríamos dejar así. Entonces, esto lo meto dentro del, como para tener un orden. Y ahora entonces a este, aquí llamamos llanta, le voy a colocar la etiqueta de alinear spline. Ahora acá vamos a poner acá nuestro spline y ahí ya queda situado nuestro objeto y le decimos tangencial. Y lo giramos para que nos quede. Estando acá, vamos a mirar en qué eje. Vemos que en el eje B es que tiene que girar. Listo. Entonces ahora vamos a animarlo. Vamos a ponerle acá, vamos a animar la lineal spline y le colocamos en 0, la posición 0. Y acá le voy a colocar 100
y grabo. Es en el último frame. Listo, entonces ahí ya nos queda nuestro objeto. Podemos ir acá y le damos acá. Tiene que estar seleccionados los dos. Esto nos permite que sea una velocidad constante. Listo. Nos vamos al objeto, al grupo, que es el nulo 1, y le creamos una etiqueta de expreso. Entonces, anteriormente habíamos hecho todos estos cálculos, los habíamos hecho a mano. Acá lo que primero tenemos que hacer son los cálculos de cuántas vueltas tiene que dar este objeto para que haga ese recorrido. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, tenemos que primero calcular la distancia que tiene nuestro spline. ¿Cuántos centímetros tiene? Entonces, ¿cómo se hace? Cogemos nuestro spline, le damos acá objeto y buscamos acá spline. Ese lo arrastramos acá y conectamos objeto con objeto. Acá entonces tenemos estas opciones y le colocamos el tamaño. Eso es lo que nos va a dar es la distancia de nuestro recorrido. Vamos a eliminar ese que no lo necesitamos y lo dejamos de esta manera y acá le damos resultado. También lo podemos buscar acá. Entonces, al conectarlo acá, automáticamente me dice que tiene 5442.9 centímetros, que son las medidas que tenemos como por defecto. Listo, entonces tenemos ya el tamaño de nuestro spline, la distancia que hay al recorrer esto. Ahora tenemos que saber el perímetro de nuestro objeto. En este caso es este cilindro. Entonces lo colocamos acá y vamos al objeto que es el cilindro y arrastramos el radio. Porque aquí para poder averiguar cuántas vueltas tiene que dar para cumplir con todo este recorrido, tenemos que averiguar el perímetro de nuestro cilindro. Entonces, como sabemos, el cilindro o sea, tiene una forma circular. Entonces, el perímetro de un círculo es 2pi radio. Quiere decir que se multiplica dos veces el radio por pi. Y eso nos daría el perímetro. Ese perímetro entonces lo dividimos en esta cantidad. Ahí nos va a decir cuántas vueltas tiene que dar para cumplir con con este recorrido. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues acá necesitamos un nodo de matemáticas que se llama matemático. Y acá entonces, como les digo, tiene que ser la multiplicación de este radio por, por pi. Dos veces el radio. Entonces, quiere decir que es como multiplicar, o sea, ahí sí el, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, aquí lo que podemos hacer es, como ya tenemos un radio acá, lo vamos a multiplicar. El pi lo vamos a multiplicar por 2. O sea, se puede, o sea, daría lo mismo. Dos veces el radio por pi o el radio por dos veces pi. Daría un resultado. Entonces aquí lo que tenemos que es multiplicar, entonces le damos acá multiplicar. Y conectamos
en la primera entrada y le decimos que lo multiplique por dos veces el pi, que es, o sea, pi multiplicado por 2 es 6.2832. Y ahí ya tendríamos, ya hacemos, entonces cogemos este y lo arrastramos y lo conectamos. Y nos dice que con este radio, con el radio que tiene este, que es de 50, eh, o sea, para dar una vuelta es de 314.16 centímetros. Ahora entonces lo que hacemos es dividir esta cantidad en esto, para que nos diga cuántas vueltas tiene que dar. Entonces acá lo que hacemos es buscar un nodo que nos haga esa operación. Entonces vamos a calcular matemático y le decimos dividir, que necesitamos es dividir esas dos cantidades. Entonces lo cogemos de acá, o sea, esta salida es esto y esta salida es esto. Entonces las metemos acá y acá en vez de decirle sumar, entonces lo cambiamos a dividir y sacamos un resultado que es 17.325 vueltas tiene que dar nuestra, nuestro cilindro para completar toda la vuelta. 17.3. Listo, entonces ahora, como estas son las vueltas que tiene que dar y las vueltas en grados, cada vuelta son 360 grados. Entonces lo que hacemos es multiplicar esto por 360 para que nos dé en cuántas vueltas, cuántos grados tiene que girar nuestro cilindro. Entonces ahora cogemos acá, vamos a calcular matemático y le decimos que multiplique esta cantidad, multiplicar, y le decimos que lo multiplique por 360, que son los grados, y ese es nuestro dato. Eso es lo que necesitamos. Dice que para poder cumplir con esta distancia, tiene que dar 6.237 grados para poder dar toda la vuelta. Y listo, entonces ya tenemos este cálculo. Este mismo cálculo nos sirve para otro archivo. Lo único que tenemos que llevar es esto. Y listo, hacer esto mismo. Entonces, ahora entonces lo que realmente nos va a hacer que esto camine acá de las vueltas que necesitamos, entonces vamos acá al alinear spline y cogemos la posición. Cogemos nuestro cilindro, que es el que tiene que dar las vueltas, y, o sea, esta acá tiene que dar vuelta, entonces coordenada, transformar, rotación, B. Entonces, para que se nos conviertan estos parámetros en esto, tenemos que usar el rango de mapeo. Entonces, calcular rango de mapeo y conecto. O sea, todo eso que hicimos acá solo era para poder sacar este cálculo. O sea, esto no, realmente pues no. Si tenemos una calculadora lo podemos hacer en calculadora, pero para que esto, o sea, no nos tocará hacer todo esto, las operaciones, entonces
el expreso nos permite hacer las operaciones y tener aquí el cálculo. Entonces, vamos acá a rango de mapeo y acá sabemos que esta posición, si nosotros miramos acá, es un porcentaje, o sea, de 0% a 100%. Entonces, esto es un porcentaje. Entonces, esta primera pestaña es la del porcentaje y nuestra segunda opción es en grados. Entonces, acá va de 0 a 100 en porcentaje y mientras él va de 0 a 100, o sea, es cuando hace todo este recorrido, dice que va a recorrer 6.237.096 grados. Entonces vamos a mirar. Entonces vemos que ahí queda perfecto. Entonces, ¿qué pasa si, o sea, algo bueno de esto que hicimos es que nos permite cambiar las proporciones de nuestros elementos? Entonces, por ejemplo, si yo le cambio el radio y se lo pongo en 200, o sea, más grande, quiere decir que para poder darle estas vueltas acá, o sea, este tiene que dar menos vueltas para poder cumplir con esto. Entonces, vamos a mirar cuántas vueltas. Entonces, esto que hicimos acá ya nos calcula. Dice que para esto, entonces, tiene que dar 1559 grados. Entonces lo cambiamos acá, ya no en estas dimensiones, sino le colocamos 1559.274. Entonces ahí vamos a ver. Entonces eso es lo bueno de, de hacer esto porque podemos hasta cambiar el tamaño de nuestro spline y él nos va a botar el dato. Entonces, esa parte es importante. Entonces podemos cambiar tanto el radio como el tamaño del spline y él automáticamente entonces nos va a botar acá el resultado que debemos colocar acá en el rango de mapeo. Como ven, es mucho más, pues es más práctico si necesitamos cambiar las dimensiones de nuestro spline o de nuestro cilindro. Espero que les haya gustado y, o sea, lo importante es entender acá. Entonces primero sacamos acá los datos del spline para saber de qué tamaño es. Si vimos el tutorial de la oruga, de un tanque de oruga, vimos que usamos fue un clonador para tratar de averiguar el tamaño de nuestro spline. Entonces, con este el dato es mucho más, o sea, es o sea, el que debe ser, o sea, no es una aproximación, sino es realmente esta es la distancia. Entonces aquí podemos cambiar el tamaño de nuestro spline o el radio de nuestro cilindro. Bueno, entonces nos vemos en un próximo tutorial, espero que les haya gustado y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos.